Muy bien. Entonces iniciamos y voy a pedirles que alisten sus Biblias en Efesios capítulo 4, que es el capítulo donde estamos en el estudio de este libro, que obviamente es un estudio pues superficial, pero al mismo tiempo hemos aprendido bastante hasta el día de hoy. Entonces, estuvimos la vez pasada en el capítulo 4, del versículo 7 en adelante hasta el 16. Y hoy nos corresponde el capítulo 4 del versículo 17 en adelante hasta el versículo 32. Entonces vamos a leer desde el 17 en adelante y dice así, Efesios 4, 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Muy bien, entonces recordemos que Pablo en estos últimos capítulos del libro, la segunda parte, está enfocado en la práctica de la vida cristiana, la práctica de la vida cristiana, que si bien tiene su fundamento, su base en todas las doctrinas esenciales que fueron enseñadas en los primeros 3 capítulos, no es verdadera sin la evidencia de las obras. Ojo, esa vida cristiana, hablando de la vida cristiana en la práctica diaria, si bien tiene el fundamento en todo lo que ya fue enseñado en los primeros 3 capítulos, en todas estas doctrinas fundamentales de nuestra fe, si bien ese es el fundamento, no es verdadera esa vida cristiana o esa fe cristiana sin la evidencia de las obras. Y eso es lo que Santiago dice en su libro. Permítanme leerlo para ustedes, si quieren buscarlo también en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 17. Él dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces, a eso se refería él cuando habló de esta fe que no tenía ninguna evidencia, ninguna obra que mostrara evidencia de que estaba ahí, de que era real. Hablamos de la vida cristiana y los primeros 3 capítulos de Efesios nos muestran el fundamento doctrinal, la base de la fe cristiana, pero ahora estamos hablando de la práctica. Y sin esa práctica, esa fe no es verdadera.
Esa fe sería como la de Santiago, sin obras. Por lo tanto, no hay fe, si no hay evidencia que lo muestre, que muestre la realidad de la existencia de esa nueva vida, de ese nuevo nacimiento. En la primera parte del capítulo 4, habiendo hablado de la importancia de la unidad, acuérdense que hablamos de la unidad, lo importante, él expresó eso, la importancia de la unidad, pero una unidad basada en la verdad de Dios, fundamentada en la verdad de Dios. Esa unidad del cuerpo de Cristo, fundamentada en la verdad de Dios. En esta segunda parte del capítulo 4, lo que Pablo hace es, él se enfoca en hacer un contraste entre el estilo de vida de un verdadero creyente, nacido de nuevo, un cristiano, y el de una persona sin la gracia de Dios. Una persona que no ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Vamos a encontrar, solo para mencionarlo, ese término gentil, que básicamente tiene dos implicaciones. La primera, gentil es todo aquel que no es judío, en el contexto de toda la Biblia. Los gentiles son los que no son judíos, pero también, como Pablo lo va a usar ahorita, se usa muchas veces ese término para hablar de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, que no son creyentes, que no han nacido de nuevo. Y por eso él va a hablar de que no andemos como los gentiles. De un verdadero creyente y el de una persona que no ha alcanzado la gracia de Dios. Por eso en el 4.1, recordemos que en el 4.1, él habla de ese andar. Yo, pues, prisionero del Señor, le ruego que ustedes vivan o anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Anden, vivan de una forma que concuerde con el llamado que ustedes tienen, esa vida nueva que ustedes tienen, esa vida espiritual que Cristo les ha dado. Tienen que vivir de una manera digna de ese llamamiento que fue el que él expuso en los primeros 3 capítulos. Entonces, acordémonos de ese contraste, porque en el resto del capítulo y parte del capítulo 5, después cuando lo estudiemos, él va a permanecer en ese contraste entre unos y otros. Lo primero que él dice en el 17, y él comienza diciendo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, y básicamente lo que está haciendo con esa frase es dándole una absoluta certeza a lo que él está diciendo. En otras palabras, o parafraseando, esto no es cuestión mía, no es simplemente que yo pienso esto y opino esto. Esto es lo que el Señor quiere. Ciertamente está la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios para todos nosotros como creyentes. No simplemente algo que yo digo. Yo lo digo y lo afirmo juntamente con el Señor. Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Y luego lo que va a hacer es una descripción de la condición de todos aquellos que no son creyentes, que no han alcanzado la gracia de Dios. Le quería decir eso porque cuando pensemos en el contexto del capítulo del verso 17 hasta 32 que estamos estudiando hoy, Pablo va a hacer un contraste entre la vida de unos y otros. Pero la primera parte o el primer contraste va a ser en la condición de las personas, la condición de unos y la condición de otros. Y en la segunda parte, él va a hacer el contraste en las obras de unos y las obras de otros. El primer contraste, la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo describe la condición de aquellos que no han sido alcanzados por la gracia de Dios? Y la condición en la que la mayoría de nosotros, si no todos, estuvimos en otro tiempo. Él dice que andan en la vanidad de su mente, versículo 17. Versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Han llegado a ser insensibles y se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, repito, está describiendo la condición de aquellos que no han alcanzado la gracia de Dios, que no son creyentes, que no son cristianos verdaderos. Yo estoy de acuerdo con John Piper, que dice que
que el origen realmente de todo lo que está mencionando Pablo, de la descripción que él hace de la condición de aquellos que no han sido alcanzados por la gracia de Dios, todo tiene su origen en la parte donde dice en el versículo 18 que están excluidos de la vida de Dios. Creo que ahí comienza todo, yo estoy de acuerdo. Cuando estamos excluidos de la vida de Dios, todas las demás cosas se desprenden de eso. Nosotros estábamos excluidos de la vida de Dios, destituidos de su gloria. Y el estar excluido de la vida de Dios es lo que trae todo lo demás. Entonces, ¿qué trae? Que hay en nosotros dureza de corazón. Y esa dureza de corazón no permite que nosotros entendamos la voluntad de Dios y el Evangelio, porque tenemos el entendimiento o tienen el entendimiento entenebrecido. Por cuanto tienen el entendimiento entenebrecido, no pueden, dijo él a los Corintios, no pueden entender las verdades espirituales. Entonces hay ignorancia en ellos y esa ignorancia los lleva en muchos casos, porque eso es diferente, no es igual en todas las personas, pero en muchos casos los lleva a volverse insensibles y a entregarse a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, describiendo la condición de aquellos que no han sido alcanzados por la gracia de Dios, comienza porque están excluidos de la vida de Dios. Si su gracia no nos incluye en esa vida de Dios, entonces todas estas condiciones se van a dar de una persona que no ha sido incluida en la vida de Dios. Dureza de corazón, entendimiento entenebrecido, la ignorancia que hay en ellos y los lleva a volverse insensibles muchas veces y a entregarse a toda clase de impurezas. Y cuando pensamos en esta descripción, aparte de que entendamos cuál es la condición de aquellos que no han sido alcanzados por la gracia de Dios, también debe producir en nosotros gratitud. Miren de lo que nos salvó el Señor. Miren de lo que nos libró el Señor. Cuando por su gracia nos incluyó sin merecerlo en lo más mínimo, nos incluyó en la vida de Dios y entonces ya nuestro entendimiento no estuvo entenebrecido. Nuestro corazón dejó de estar tan duro y comenzó a ablandarse. Comenzamos a entender y continuamos en ese proceso de entender la voluntad de Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, que es donde Él comienza en el versículo 17. Dice que los que están excluidos de la vida de Dios andan en la vanidad de su mente. Esa palabra habla del vacío, de algo que no tiene propósito, de vivir vidas sin sentido, sin propósito, vacías. De todo esto nos ha librado el Señor. Y Él hace el contraste entre, primero, la condición de ellos y la de todos aquellos que hemos sido encontrados por Cristo, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y por eso en el 20 Él hace el contraste, pero ustedes, habiendo hecho la descripción de los gentiles o de aquellos que no conocen al Señor, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso en nosotros, los que hemos sido encontrados por el Señor? Los que hemos recibido la gracia de Dios. ¿Cómo funciona eso? Pues Él básicamente habla de dos cosas, o de dos partes de ese proceso. Una, en el versículo 20 dice, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y claro, la pregunta siempre es, ¿cuándo nosotros le aprendimos a Cristo? Porque nosotros no tuvimos la oportunidad que los discípulos tuvieron de estar con Él todos esos años aprendiendo de Él. Pero lo que Pablo estaba diciendo es, básicamente estaba escribiendo en los apóstoles y en él mismo el encuentro que tuvieron con Cristo. Usted sabe que una de las condiciones en ese tiempo para ser declarado un apóstol era o haber estado con el Señor o haber tenido un encuentro con Él, como Pablo en Hechos capítulo 9. Entonces, pero nosotros que no estuvimos no tuvimos esa experiencia directa como ellos la tuvieron. ¿De qué está hablando cuando dice que no hemos aprendido a Cristo de esta manera? Está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando del momento cuando se dio ese milagro de Dios en nosotros.
la conversión, el nuevo nacimiento. Porque de ahí en adelante las cosas nunca fueron iguales. Nunca fueron iguales. Yo siempre lo describo en mi propia vida, en mi propio testimonio, como el día que ocurrió eso en mi vida. Al siguiente día, cuando yo me desperté, que me tuve que dedicar a mis labores diarias, comunes, aunque tuve que hacer lo mismo, estudiar y trabajar y todo lo demás, yo sabía que algo era diferente. Era absolutamente claro en mí, aunque yo no entendía, no tenía realmente no tenía nada de entendimiento. Pero ese es el momento de la conversión, ese es el momento del nuevo nacimiento, ese es el momento del milagro de Dios en nosotros. A eso se refiere cuando usted no ha aprendido a Cristo de esa manera. Entonces, la primera parte de ese proceso es esa experiencia gloriosa del nuevo nacimiento que se ha dado en todos aquellos que hemos sido hallados por el Señor, que hemos alcanzado la gracia de Dios, su misericordia. Primero es el nuevo nacimiento, y yo espero que todos se acuerden de más o menos en ese momento, cuando ocurrió en sus vidas, aunque en muchos no se dio simplemente en una ocasión, sino fue una serie de eventos. No podemos colocarle fórmulas exactas a esto. Este es un milagro que no entendemos en plenitud, pero sí sabemos que la obra de Dios en nosotros por el Espíritu Santo obró un nuevo nacimiento, que nacimos de nuevo, que fuimos convertidos e inició ese proceso en nosotros. Entonces sí hubo ese momento y de eso habla él. Entonces, ¿cuál es el contraste entre la condición de aquellos que viven de toda esa manera que él acaba de describir en los versículos 17 hasta 19? Y ahora nosotros en el 20, primero que hemos nacido de nuevo. Primero que hemos tenido ese encuentro con Cristo, que Él nos encontró, que Él nos halló, que nos dio su gracia sin merecerlo. Y luego, en el versículo 21, miren lo que dice: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. Ahí está la segunda parte absolutamente importante del proceso. ¿Cómo puede llegar a alguien a ser cristiano? Sí, claro, comienza por esa obra sobrenatural, ese milagro glorioso de la gracia de Dios, del nuevo nacimiento, pero ahí inicia, porque luego todos nosotros tenemos que ser enseñados en Él, enseñados en Él. Entonces Pablo está diciendo, bueno, yo me imagino, supongo que ustedes pasaron por ese momento glorioso del nuevo nacimiento y también que han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Conforme a esa verdad, han sido bien enseñados conforme a la verdad de Jesús, que se convirtió después en el mensaje apostólico, la doctrina apostólica. ¿Cómo se da ese proceso en nosotros creyentes? De esas dos formas: el nuevo nacimiento y de ahí en adelante el ser enseñados. Acuérdense del mandamiento del Señor para nosotros, que llamamos la gran comisión. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos y enséñenles, que para mí es la forma en que bautizamos. Yo se lo dije la vez pasada. ¿Cómo bautizamos a los nuevos convertidos? Sumergiéndolos en la enseñanza de la verdad que hay en Jesús. La verdad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la verdad de las Escrituras. Cuando sumergimos a alguien ahí, cuando enseñamos, Él dijo: enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles. Eso es lo que van a hacer con los nuevos convertidos, con esas personas que pasan por la experiencia gloriosa, espiritual, sobrenatural del nuevo nacimiento. Entonces van a ser enseñados. Esa es la orden del Señor y es lo que Pablo está diciendo aquí. Esas son las dos partes de ese proceso: el nuevo nacimiento y luego el ser enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. No de cualquier forma, no con cualquier doctrina, sino conforme a la verdad que hay en Jesús. Y esa verdad nosotros la tenemos aquí en las Escrituras. Entonces, estas son las dos partes de ese proceso: el nuevo nacimiento y la enseñanza. Y luego, en el versículo 22, él va a decir cuál es parte fundamental, importante, integral de esa enseñanza, que es básicamente de lo que él está hablando.
Si ustedes han sido enseñados, entonces ustedes saben esto que voy a decir, que eso es absolutamente fundamental, que en cuanto a la anterior manera de vivir, una vez más, hablando de obras, estamos hablando de prácticas, estamos hablando de decisiones, estamos hablando de estilo de vida. En cuanto a esa pasada manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Cuando estuvimos en el capítulo 3, hablamos de ese nuevo hombre y dijimos que en ninguna manera ese nuevo hombre éramos nosotros un poco mejorados. En ninguna manera. No somos nosotros refaccionados, mejorados, decorados, no. Es Cristo viviendo en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Eso lo vimos en el capítulo 3. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Él en nosotros, es Él morando en nosotros, viviendo en nosotros, mostrando su carácter a través de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Pero aquí en el capítulo 4, que absolutamente es la misma verdad, cuando estamos hablando de que tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, ya sabemos que ese nuevo hombre no somos nosotros, eso es humanismo, o nosotros mejorados, nosotros empoderados, palabra de moda. No, no somos nosotros, es Cristo en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Pero aquí el mandamiento es muy claro, despójense del viejo y vístanse del nuevo. Y Pablo una vez más está usando la ilustración del vestido, de cómo uno se desviste, se quita la vieja ropa o la ropa sucia y se pone la ropa nueva. Y esa es una práctica que es diaria, espero, de todos nosotros. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se hace eso? Entonces, ¿cómo funciona eso? Si dijimos que el énfasis en el capítulo 3 estaba en Cristo, en que no éramos nosotros, sino en Cristo, aquí muy claramente se nos están dando órdenes que nosotros debemos cumplir. Despójense, quítense esa vieja ropa, despójense del viejo hombre, vístanse de nuevo en el 24. Vístanse de nuevo, dejen la falsedad y todo lo que viene más adelante, de que se nos están dando órdenes. Y lo que yo quería enfatizar aquí es que las órdenes de Dios, porque ya entramos en el contraste de las obras, antes el contraste de la condición de unos y otros, ahora el contraste entre la manera de vivir, lo que hacemos día a día. Ojo, no lo que hacemos el domingo en la mañana cuando nos reunimos con los cristianos, no. Lo que hacemos cada día, de lunes a sábado, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, lo que hacemos en el trabajo, en la casa, en la calle, con los vecinos, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con aquellos a los que no les caemos bien, con lo que sea, donde sea. No estamos hablando del domingo en la mañana, no. Es la práctica diaria. ¿Cómo somos nosotros en la vida diaria, en el día a día? Las órdenes de Dios son para que nosotros actuemos, no en nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Pero que esa gracia de Dios que obra en nosotros y Cristo vive en nosotros por el Espíritu Santo, no invalida la responsabilidad humana. No la invalida. Porque si no seríamos autómatas, robots, viviendo vidas que nosotros no decidimos vivir, con las que no consentimos. No nos damos cuenta que estamos viviendo la vida cristiana. Oh, no, por supuesto que sí nos tenemos que dar cuenta. Entonces, miren las dos cosas, que son las dos caras de la moneda. No somos nosotros como humanos, es Cristo viviendo a través de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Pero esa forma de Cristo se expresa, Él se expresa a través nuestro por la obra del Espíritu Santo en forma de toma de decisiones responsables. Y esas decisiones son nuestras. Nuestras decisiones. Cristo viviendo en mí por la obra del Espíritu Santo, dándome su gracia. Eso cómo se expresa en el día a día. Según lo que Pablo está diciendo aquí, se expresa en decisiones que yo tomo, responsables.
porque la gracia de Dios, Cristo viviendo en mí por la obra del Espíritu Santo, no invalida la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como personas. Por eso las órdenes: despójense, vístanse, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de ofender. No hagan eso. Tomen decisiones diarias. Nunca son invalidadas. Repito, si no seríamos autómatas, robots, que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Simplemente sin darnos cuenta, Cristo vive su vida a través de nosotros. Nosotros no somos conscientes de eso. No, esa no es la vida cristiana. Sí es la gracia de Dios. Sí es Cristo viviendo en nosotros. Sí es la obra del Espíritu Santo, pero se expresa en decisiones responsables que tú y yo tomamos cada día. Y Él va a entrar a hablar de cosas puntuales que tú y yo enfrentamos todo el tiempo. Despójense del viejo hombre significa renunciar a las actitudes, emociones y prácticas que nosotros teníamos y éramos antes. Tomen decisiones escriturales, está diciendo, en sus relaciones unos con otros. Este es el contexto donde él está diciendo. Y miren, déjenme mencionar esto. Cuando él comienza en el capítulo 4 a hablar de esa práctica de la vida cristiana día a día, acordémonos que él comienza hablando en el contexto del cuerpo de Cristo y de las relaciones unos con otros. Hablando de la unidad en la primera parte, sí, pero en el versículo 2 del capítulo 4, él ya venía diciendo: vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros en amor. Esfuércense por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Venía hablando del cuerpo de Cristo y venía hablando de las relaciones entre unos y otros, relaciones interpersonales. Y él no ha dejado esa forma, esa idea. Él sigue comunicando esa idea a través de todo el capítulo, en ese contexto. Ahora, creo yo que solamente somos llamados a vivir de esta forma como verdaderos creyentes. ¿Con los hermanos creyentes cristianos? No, creo que con todo el mundo. Y eso lo podemos ver a través de toda la enseñanza de Pablo y también del Nuevo Testamento. ¿Cómo son llamados a hacer luz en medio de las tinieblas? Por supuesto que no solamente con los creyentes, con todo el mundo. Ojo, ojo, porque muchísimas veces hemos estado engañados. ¿Engañados en qué forma? En que se nos enseñó a vivir de una forma cuando nos reuníamos con los creyentes. Pero vivíamos de una forma muy diferente cuando no estábamos con ellos. ¿Qué es eso? ¿Doble vida? ¿Doble estilo de vida? Eso se llama hipocresía. Eso es falsedad. Si en verdad, si en verdad, dice Pablo, hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos aprendido a Cristo, si en verdad hemos sido enseñados, entonces vamos a vivir de la misma manera en todo lugar, todo tiempo. Tomen decisiones escriturales, es decir, aplicando los principios de Dios a cada situación en nuestras vidas diarias. Estábamos leyendo con Connie hoy una frase de un pastor que se llama Alistair Begg, que nos dejó pensando bastante, porque estamos de acuerdo. Él decía que el buen consejo, el real consejo de Dios es llevar a la gente a entender cómo aplicar los principios de la palabra de Dios al día a día de sus vidas, a vivir en Cristo, unidos en Él. Creo que esa es la consejería cristiana. Y lo hemos enseñado en otros tipos en otros contextos, en otros tiempos. Consejería cristiana no es decirle a alguien: bueno, haz lo que yo hice. Ay, es que me parece que debieras hacer esto. Ay, yo conozco a alguien que hizo esto. No es, estos son los principios de la Escritura que tú tienes que aplicar a tu vida en el día a día. Y Pablo va a comenzar a ser muy claro y muy específico en cuanto a renunciar a estas actitudes, emociones y prácticas que teníamos antes de que el milagro del nuevo nacimiento ocurriera y de que fuéramos enseñados en la verdad de Jesús. Versículo 25. Por tanto,
dejando a un lado la falsedad. Hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Versículo 28. El que roba, no robe más. Trabaje. Haga con sus manos lo que es bueno, para que al contrario tengan que compartir con otros que tienen necesidad. No anden con sus bocas llenas de palabras malas, ofensivas, sino que las que sean buenas para la edificación. En el 29, según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo. En el 30, quítense de ustedes, 31, toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Él estaba hablando de cosas puntuales, de cosas que nosotros enfrentamos día a día, situaciones que nuestra tendencia natural va a llevarnos a eso, pero ya no somos llamados a vivir así, somos llamados a vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Les está hablando de cosas puntuales, de obras, de prácticas. Digan la verdad en el 25, no mientan, no más mentiras. ¿Qué hacíamos antes? Todo el tiempo mentíamos, buscando nuestro interés. Si estaba en nuestro interés, entonces vamos a decir lo que no es la verdad, vamos a esconder, vamos a ser falsos, vamos a engañar y le sacamos provecho, si podemos sacarle provecho, si está en nuestro interés. No, no más a la falsedad, no más a la mentira. Digan la verdad, hablen la verdad los unos con los otros. Y sí, él lo está poniendo en el contexto de las relaciones interpersonales, las relaciones unos con otros, pero en todo contexto somos llamados a ser verdaderos y a andar siempre con la verdad, a hablar con la verdad. Yo creo que una de las aplicaciones aquí para nosotros es que nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, se nos es muy difícil decir la verdad porque consideramos que si decimos la verdad, ofendemos a la otra persona. Entonces preferimos no decirla y preferimos mentir. Pero necesitamos mejorar, necesitamos madurar. Hay formas buenas de decir la verdad. Hay formas adecuadas de decir la verdad. Y también tenemos que acostumbrarnos a escuchar la verdad, aunque no sea de pronto lo que quisiéramos escuchar. Pero necesitamos escuchar la verdad. A veces nos dejamos llevar por toda esa cultura nuestra de es mejor no ofender a nadie, es mejor que la persona no se sienta mal. Entonces, yo no le voy a decir la verdad, voy a decirle una mentira, voy a ser falso. Pablo dice, no vivan como vivían antes, no vivan como los que están en la condición que él acaba de describir en los versículos arriba. No más mentira, digan la verdad, hablen con la verdad. En el 26, que es bien interesante, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Una vez más, hablando de relaciones interpersonales, relaciones unos con otros. ¿No hubiese sido mejor, podríamos preguntar, no hubiese sido mejor que en el 26 hubiese dicho, no se enojen, para nada, no se les ocurra? Eso no sería real. Sí nos vamos a enojar. Por supuesto que vamos a tener ese sentimiento, esa emoción en nosotros, en muchas ocasiones. Sería irreal decir, no, ustedes nunca se van a enojar. Sí se van a enojar, pero no pequen. ¿Cómo no pequen? No pequen dejando las cosas así. Una vez más, relaciones interpersonales. ¿Tuviste un problema con alguien? ¿Tuviste un altercado con alguien? ¿Tuviste una confrontación con alguien? ¿Un desacuerdo con alguien? Ya sea alguien dentro del contexto del pueblo de Dios o otra persona u otra persona. Bueno, no dejen las cosas así, arréglenlas, pidan perdón, reconcíliense. Eso es lo que está diciendo en el 26. Ahora, eso es muy famoso la frase de que no se ponga el sol sobre su enojo. Yo fui enseñado que no debía permitir que llegaran las 6:30 porque cuando se oscurecía, entonces ya
No, yo no creo que eso sea así. ¿Cuál es la idea? Sí, enójense, pero aunque van a tener situaciones difíciles, van a tener conflictos, van a tener desacuerdos, arréglenlos lo antes posible, no vayan a dejar las cosas así. Yo no creo que signifique literalmente que antes de que el sol se ponga, pero lo que sí está diciéndonos es que necesitamos arreglarlo en el tiempo propicio, no debemos dejarlo para después. Sabemos que muchas veces en conflictos interpersonales, no hay momentos donde no es bueno tratar de hablar porque todavía los ánimos están demasiado calientes o caldeados, como queramos decirlo, y lo que uno va a decir no va a ser sabio. Cuando estamos enojados, cuando estamos airados, la tendencia es a decir cosas que no son sabias, que no construyen, al contrario, destruyen. Esos no son buenos momentos para tratar de arreglar una situación, una diferencia, un conflicto. Es mejor esperar que los ánimos se calmen, que la ira pase, que el enojo se vaya o disminuya y buscar un tiempo propicio para poder sentarnos a hablar, a exponer nuestras razones, a perdonarnos, a reconciliar. A eso es a lo que se refiere con enójense, pero no pequen. No dejen las cosas así. No dejen que eso se quede en sus corazones. Él habla más adelante, o el escritor de Hebreos, de la raíz de amargura que puede surgir en nuestros corazones. Y creo que a eso se refiere cuando él dice en el 27, no den la oportunidad al diablo dejando cosas sin solucionar, sin arreglar. Y nosotros somos así, los humanos. Somos así. Hemos escuchado a veces personas, dicen, yo tengo una herida muy grande en mi corazón contra mi esposo. Oh, y nunca solucionaste eso. No. ¿Hace cuánto fue eso? 26 años. 26 años. Sí, hace 26 años. Nunca lo solucioné. Ha estado siempre ahí, siempre, y se ha vuelto peor cada vez. Eso es lo que está diciendo. No permitan eso. No den la oportunidad al diablo de que traiga esas raíces de amargura, esos sentimientos que se quedan ahí, esos rencores, esos odios que nunca son solucionados. Y más adelante va a hablar de cómo tenemos que hacer, usar todas las herramientas que Dios nos ha dado, sus principios, su verdad, el perdón, la reconciliación, el sacrificio. El que roba, no robe más. No robe más. La idea aquí es si alguien está robando, no ore al respecto. No, voy a orar hasta que voy a orar y voy a ayunar. No, no ore, no ayune. Deje de robar y trabaje. Ya no vivan como antes. Ya no. Decisiones responsables a través de las cuales se expresa esta gracia de Dios que se nos da por la obra del Espíritu Santo y Cristo vive en nosotros, pero tenemos que usar esas decisiones responsables, ya no más. Mañana en la mañana tengo la oportunidad de engañar a alguien, estafarlo, sacar provecho de un negocio, de cualquier situación. No, no más, porque hay muchas formas de robar, no simplemente ir a quitarle al otro lo que tiene, rapárselo y salir corriendo. Hay muchas otras formas de quitarle a los demás lo que les pertenece. Santiago, por ejemplo, habla de los salarios injustos y de cómo los ricos opresores se han quedado con el salario que no les correspondía, que les correspondía a los trabajadores. Y él les dice, ustedes les pagaron lo que no debían y se quedaron con lo que de ustedes robaron. O cuando robamos el tiempo que se nos paga para trabajar y de alguna forma simplemente evadimos la responsabilidad y hay tiempo donde debiéramos estar haciendo algo, no lo estamos haciendo, estamos robando. Tantas formas de robar. Robar el buen nombre a alguien, hablar lo que no nos consta, lo que no debemos, lo que no nos han mandado. Estamos robándole el buen nombre a alguien. Estamos diciendo lo que no conviene, lo que no nos corresponde. Hay muchas formas de robar. El que roba no robe más. No robe más, no. Más bien trabaje. Y aprovechando que está trabajando y recibiendo una paga, más bien comience a compartir con el que tiene necesidad, porque ese es otro principio de Dios en aquellos que hemos nacido de nuevo. Versículo 29. No salgan
de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación. Oh, edificación. Yo me quedé pensando en eso. Y bueno, uno podría decir, ay, sí, no, todas las groserías. Por supuesto que no debemos decirlas, por supuesto que no. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Palabras ofensivas, palabras que hacen daño, palabras que nosotros sabemos tienen una intención de rebajar a alguien, de hacernos sentir mal. Palabras con las cuales nosotros sabemos que estamos desquitándonos de algo que se nos hizo. Oh, hay tantas formas de que con nuestras palabras nosotros podemos enviar estas intenciones de nuestro corazón o dejarlas expresar, palabras que hacen daño, porque miren lo que él dice en el 29, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Estamos edificando a los otros cuando nosotros decimos lo que vamos a decir. Eso busca construir o más bien busca destruir, hacer daño. Que imparta gracia a los que escuchan. Gracia. Oh, hermano, podríamos estarnos aquí horas y horas y horas hablando de cada una de estas cosas, pero eso es lo importante. Pablo está hablando de obras específicas que tú y yo, a las cuales somos enfrentados todos los días, decisiones que tú y yo somos llamados a tomar responsablemente por la gracia de Dios como creyentes, como nacidos de nuevo, si es que en verdad, dijo Pablo, hemos aprendido a Cristo en el nuevo nacimiento y hemos sido enseñados en Él por la verdad que hay en Jesús. 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Y si me gusta la parte teológica de que nos muestra que el solo hecho de que el Espíritu Santo se entristece, nos muestra que es una persona, la personalidad del Espíritu Santo. Porque la corriente, como muchos creen que es el Espíritu Santo, no se entristece, ¿cierto? O una fuerza poderosa, no, la persona del Espíritu Santo se entristece. ¿Cómo se entristece? Por lo que nosotros hacemos, porque mora en nosotros. Yo estaba pensando en algún ejemplo y no sé si este nos ayude. A mí me pasa que en ocasiones cuando uno está en diferentes contextos o con gente que obviamente no ha sido alcanzada por la gracia de Dios, o comienzan a hablar de una forma tan vulgar, tan insensata, que inmediatamente te sientes, oh, yo necesito salir de aquí. Porque te sientes mal, te sientes incómodo, te sientes, ese no es tu ambiente, eso no es lo tuyo, tú no quieres estar ahí, tú no quieres escuchar todo lo que se está diciendo. Yo dije, así se debe sentir el Espíritu Santo. Él no se va ahí, no. No porque mire lo que Pablo dice, que fuimos sellados. Él no se va ahí, pero se entristece. Y yo dije, si el Espíritu Santo se siente así, yo no quiero hacerlo sentir de esa manera cuando nosotros usamos palabras indebidas o queremos hacer daño con nuestras palabras o mentimos o cualquiera de estas cosas específicas, nos enojamos y no arreglamos los problemas, no pedimos perdón, no buscamos reconciliación. Cada una de estas cosas entristecen al Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. 31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Dije, bueno, amargura, más o menos la entendemos. Enojo, sí, lo entendemos. Ira, gritos, sí, insultos, pero luego malicia. Todo esto en el contexto de nuestra relación con los demás. Que cómo nosotros usamos esa malicia. Cómo mi pecado quiere usar malicia en mi relación con otros. La verdad todavía estoy pensando en eso, así que voy a tener que regresar después en otro tiempo, en otra clase, para hablar un poquito más de eso, porque todavía me tiene pensando en cómo hacemos nosotros para usar
esa malicia en nuestra relación con los semejantes. Porque sí tenemos. Nuestro corazón tiene mucha malicia, porque es perverso. Vamos un momentito a Colosenses, porque hay otra lista muy interesante en Colosenses. En el capítulo 3, ustedes saben que muchos de los pasajes paralelos de Efesios están en Colosenses. Hay líneas de pensamiento muy parecidas en las cartas de Pablo a los Efesios y Pablo a los Colosenses. En Colosenses 3:5, miren lo que él dice. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque se convierte en un dios. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ya no. La misma idea de Efesios, ya no. Ustedes vivieron en ellas, vivían en ellas, ya no. Pero ahora, lo mismo, desechen, despójense también de todo esto, ira, enojo, malicia, ahí está otra vez, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Versículo 9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Solo quería que leyéramos eso pensando en esto. ¿Por qué están esas listas ahí? Porque el Espíritu Santo inspiró a estos autores para que estuvieran esas listas ahí para nosotros. Creo que todos sabemos la respuesta. Están ahí para que nos examinemos en ellas continuamente. Continuamente, digamos, un momentito. Yo reconozco esta y esta y esta. No he estado tomando decisiones responsables en esta área. He estado permitiendo esto. He estado llenándome de conflictos y no los he resuelto. He estado demasiado airado, demasiado enojado con los demás. Que sea ira o enojo, malicia o insultos. He estado usando mis palabras para rebajar, para hacer daño. He estado mintiendo. No sé, cada uno de estos malos hábitos que no nos corresponden ya a nosotros, pero esas listas están ahí para que las revisemos continuamente. Y una vez más, somos llamados a seguir tomando decisiones responsables basados en la gracia que Dios nos ha dado y Cristo que está morando en nosotros por el Espíritu Santo y expresando su vida a través de nosotros, pero esa expresión viene a darse cuando nosotros tomamos decisiones responsables basadas en las Escrituras. Volvamos a Efesios 4. Una vez más el contraste, versículo 32, contraste, contraste, contraste. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Me quedé pensando en ese versículo 32 y dije, aquí lo que yo veo es que Pablo va de lo más fácil a lo más difícil. Viviendo ese contraste de aquello de una manera digna del llamamiento. Versículo 32, más bien sean ustedes amables. Dije, bueno, eso hasta cierto punto, ¿no? Ojalá que sea sincero, pero es como más fácil. Ser amable, sonreír, no sé, ser amable, hacer sentir a otros bien y mostrarse amable. Sí, no es que sea absolutamente fácil, pero es más fácil. Pero es que miren lo complicado que se pone. Sean amables unos con otros y luego dice misericordiosos.
oh, ahí la cosa se complica. Ahí se complica. Porque misericordiosos es lo mismo que ser compasivos. Y mi definición preferida de ser compasivo es, por la gracia de Dios, tener la capacidad y la actitud de colocarse en los zapatos de la otra persona. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros muy fácilmente nos ofendemos por la forma en que alguien nos habla, nos responde, o por la actitud que vimos en alguien. Entonces, muy fácilmente nos ofendemos. Pero es más complicado el poder llegar a pensar, un momentico, ¿por qué actuó de esa manera? Tal vez no era el mejor día para él, el mejor día, tal vez estaba cansado, o para ella, tal vez estaba viviendo un momento difícil. Tiene su mente tal vez llena de situaciones que debe resolver, no sé, pero ir más allá y poder colocarnos en los zapatos de la otra persona. Entonces, repito, yo veo que va como de lo más fácil a lo más complicado. Ser amable, bueno, sí, somos amables, ¿no? Yo creo, por ejemplo, los domingos en la mañana, en la reunión de las congregaciones, todos somos amables. Yo no estoy diciendo que no seamos sinceros, pero sí, somos amables, sonreímos y saludamos. Pero otra cosa muy diferente es ser misericordioso. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué está pasando en la otra persona? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo? No solamente no tomo la falta, pienso que debe estar pasando por un mal momento, no es un buen día para él o para ella, no sé, pero ¿cómo puedo involucrar? ¿Será que hay algo en lo que yo pueda ayudar? ¿Será que hay alguna forma en que yo pueda involucrarme? Y luego viene, pues yo creo que la más complicada de las tres, y es perdónense unos a otros, como Dios los perdonó en Cristo. Y yo comparo esto a cuando yo leo en Efesios 5 que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ok, pues vamos a procurarlo por su gracia, pero jamás en esta vida llegaremos siquiera a acercarnos. Pero el mandamiento es ese. Y entonces, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y cuando hablamos del perdón, yo creo que una herramienta que nos ayuda mucho a perdonar cuando tenemos que perdonar es inmediatamente pensar en cómo el Señor nos perdonó. Cómo y cuánto el Señor nos perdonó en Cristo. Y que Él es muy claro, muy claro. Si ustedes no perdonan a sus ofensores, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Ustedes piensan que eso tiene alguna otra interpretación? No tiene ninguna. Eso es exactamente lo que significa. Así que la invitación de Pablo aquí en medio de todas estas cosas específicas y puntuales, decisiones responsables del día a día viviendo esta nueva vida que Él nos ha dado, termina diciendo, sean amables, pero más allá sean misericordiosos, compasivos y nunca olviden de perdonarse unos a otros como Dios los perdonó a Cristo. No teniéndoles en cuenta, ¿se acuerdan? No teniéndoles en cuenta sus pecados. Oremos, Señor. Gracias por Efesios 4. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias por el milagro glorioso de Cristo viviendo en nosotros. Por la obra del Espíritu cada día. Pero también entendemos que somos llamados diariamente a tomar decisiones responsables y dignas de ese llamamiento que nos has hecho. Ayúdanos a mirar estas listas, a pensar, a revisar cada una de estas cosas que deben ser parte de la
antigua manera de vivir, despojarnos de ellas, quitárnoslas como la ropa y cada día procurar vestirnos del nuevo hombre que es Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Gracias por estar aquí. Bendiciones y nos vemos pronto.